Alejandro Paredes, director del Programa de Desarrollo Regional para lo que es Honduras, Guatemala y Jamaica, con fondos del gobierno de Estados Unidos a través de su agencia de desarrollo USAID y ejecutados a través de su ONG americana FHI 360. La conferencia que voy a estar compartiendo el día de hoy se titula Factor X Liderazgo. Cuando identificamos dentro del campo de la investigación académica o ya sea una investigación aplicada, típicamente lo que se busca es poder analizar cuáles son las variables o los factores que influyen para tener éxito o para poder beneficiar a una comunidad. Durante la conferencia estaré hablando específicamente más sobre la investigación aplicada, de tal manera que podemos tener grupos control, un grupo de observación, poder estudiar las variables o los factores que están influyendo y cómo están siendo esos factores de éxito o de riesgo para esa población o de beneficiarios. Así que cuando logramos identificar las variables o los factores de éxito, pues de una forma u otra al final, pues obviamente eso impacta en la organización o ya sea en el proyecto. Una variable puede haber una correlación con otra variable y eso es lo que se trata de identificar. Y también la variable, pues obviamente se le llama factor. Factor X, liderazgo, tiene que ver con el liderazgo, con el management, con la gerencia que el gerente de proyectos tiene que aplicar a un proyecto de tal manera que pueda proveer el éxito del alcance de los objetivos y los indicadores de las metas que se ha plasmado. De tal manera que pueden aplicarlos y poder motivar a su equipo para poder desarrollarlos adecuadamente. Un factor es a veces una cualidad desconocida. Un factor X puede perfectamente ser un atributo, un elemento que es difícil de poder identificar, pero cuando el líder logra identificarlo y ponerlo en práctica, obtiene resultados impresionantes. A través de la historia de la humanidad hemos visto diferentes tipos de liderazgo de la China con Confucio, Mao Zedong, Sun Tzu en la India, Mahatma Gandhi, Margaret Thatcher, Abraham Lincoln en Estados Unidos, Benito Juárez aquí en México, por ejemplo, Pancho Villa, Simón Bolívar. Todos estos líderes a nivel mundial en diferentes culturas, en diferentes épocas, han marcado hitos o milestones importantes, un antes o un después. Lo que ellos han logrado captar es poder identificar factores que de una forma u otra les ha favorecido de tal manera para que ellos puedan tener el impacto o puedan beneficiar a la población para la cual ellos estaban trabajando. Eso es lo que es un factor. Ahora, si pudiésemos definir nosotros lo que es liderazgo, típicamente Dwight Eisenhower, el general de la Segunda Guerra Mundial y expresidente de los Estados Unidos, definió liderazgo como el líder es aquella persona que es capaz de poder hacer que otras personas hagan lo que no quieren hacer. Lucier y Ashua, por ejemplo, definen que el liderazgo es un proceso de influencia entre el líder y los seguidores, de tal manera que puedan alcanzar los objetivos de la organización a través del cambio. Y el gurú y escritor internacional de liderazgo, John Maxwell, define liderazgo como influencia. En el caso mío personal, considero que liderazgo, y la definición que a mí me gusta poder describirla, es aquella persona que tiene la capacidad de poder identificar los factores X y de forma continua durante la vida del proyecto o la organización. Cuando logramos identificar esos factores, logramos maximizarlo, potencializarlo, de tal manera que pueda tener un impacto hacia los resultados y los objetivos del proyecto. Tenemos la historia, por ejemplo, como Cristóbal Colón, que fue un hombre que tuvo una visión de poder llegar a una ruta crítica, a un camino crítico más rápido hacia las Indias y obviamente llegó a poder descubrir o a conectar estos dos mundos, el nuevo mundo y el viejo mundo en 1492 y fue un emprendedor. Hubo un factor X ahí de emprendimiento, de lucha, de persistencia, a pesar de la adversidad, a pesar de los riesgos, a pesar del peligro,
tuvo que transformar los paradigmas de toda la cultura en aquel entonces, donde pensaban que el mundo era plano. Tuvo que cambiar, y eso es lo mismo que sucede con un gerente de proyectos. Todo comienza con el cambio de mentalidad por parte del mismo líder o el gerente de proyectos, y poder transmitir también ese cambio hacia todo su staff, de tal manera que puedan perseguir y puedan alcanzar grandes cosas. Ahora, una marca distintiva de un líder es que logra alcanzar metas, logra obtener resultados. Y el liderazgo y los logros es una misma moneda, pero con dos caras. Un liderazgo por un lado, y forzosamente el líder va a obtener resultados, no necesariamente de forma inmediata, si puede ser a mediano o a largo plazo, pero lo importante es que pueda obtener esos resultados. ¿Cómo lo puede hacer? Brindando un clima de éxito o de crecimiento dentro del proyecto. Dentro del proyecto, así como un jardín, si nosotros queremos ver crecer una flor, una planta, tenemos que proveer y asegurarnos que estén los factores adecuados para que pueda producir el éxito. Lo mismo sucede en los proyectos. En el caso mío, años atrás tuve la oportunidad de dirigir el proyecto Metas, siempre financiado por el AID, por USAID, y el año pasado, en octubre, en el 2015, el PMI nos dio el premio del PMI Award de Project Excellence para América Latina, reconociendo la labor. Y a pesar de que era un proyecto difícil, a pesar de que teníamos una meta titánica de poder beneficiar a más de 36,000 jóvenes que de una forma u otra estaban expuestos a peligros de maras pandillas, asociaciones ilícitas o ya sea organizaciones criminales. Y la idea era poder beneficiarlos a través de la educación, de tal manera que ellos pudiesen optar por un futuro mejor. Era una labor titánica, pero logramos poder darle un cambio total, a pesar de que el proyecto al inicio estaba siendo no ejecutado, implementado adecuadamente. Logramos al año y medio poder comenzar a liderarlo de esa manera y proveer factores que permitieran poder alcanzar los objetivos. Al final de los 4 años de ejecución, no llegamos a los 36,000 jóvenes, sino a 69,000 jóvenes beneficiarios. Logramos poder sobrepasar 10 indicadores, más del 100%, y lo que hicimos fue básicamente poder identificar esos factores de éxito que permitieron darle el crecimiento. Era el mismo staff, era el mismo, los empleados, los profesionales estaban ahí. Lo único que había que permitir era poder permitirles que ellos pudieran identificar el éxito y proveer las condiciones para poder tener el éxito apropiado. Cada uno de ellos era una estrella, de tal manera que mi función como gerente de proyectos era poder maximizar, poder ver el potencial de cada uno de ellos y poder sencillamente elevarlos. Casi de gerente tenía que pasar a asistente. En muchas ocasiones iba con el motorista o el chofer de mi oficina, y era una persona que corría en maratones, conocía a muchos empresarios, y a veces el mismo chofer me presentaba a muchos de esos empresarios. Mi labor como gerente era poder maximizar lo que él estaba haciendo, a pesar de que era chofer, y así en cada uno de ellos. Cada uno de los empleados o cada uno del staff o de los profesionales con los cuales yo estaba trabajando, de una forma u otra, al final lograron comenzar a poder ocupar otras posiciones mucho más altas de lo que yo tenía. Teníamos una constelación de estrellas para poder destacar no solamente en el proyecto, sino en cualquier otra área en la cual nosotros estamos realizando o implementando el proyecto. Ahora, no todo fue fácil. Y para ello teníamos que tener técnicas donde teníamos que tener radares para poder identificar cuáles eran los peligros que se estaban avecinando, para poder identificar las oportunidades también. Por ejemplo, teníamos que tener una vista de helicóptero. El radar tiene que ver mucho con la tecnología y utilizaba mucha información, el Big Data, por ejemplo, la tecnología Dashboard para poder tomar decisiones, pero también utilizábamos una vista de helicóptero, de tal manera que no solamente dependíamos de la tecnología, dependíamos también de la intuición, de esa capacidad gerencial de poder observar y poder identificar las oportunidades y los riesgos potenciales. Y combinado de esa manera podíamos hacerle frente a cada una de las tormentas que se avecinaban o las oportunidades que teníamos dentro del proyecto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que en los proyectos hace años atrás, en tiempos estables, era fácil poder seguir by the book o por una receta
estrictamente y poder seguir secuencialmente de esa manera la aplicación de procesos y técnicas y métodos. Hoy en día, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, que se le denominan VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, necesitamos más que una receta y más que una guía o procedimientos, poder asegurarnos de poder tener la capacidad como gerentes y como líderes para poder identificar los factores de crecimiento o de limitación y los factores de éxito que nos permitan poder alcanzar los objetivos del proyecto. No son entornos fáciles en los cuales estamos gerenciando hoy en día, requiere mucha, nuevamente, ciencia a la vez arte por parte no solamente de líderes, sino por parte de todo el equipo de líderes y todo el equipo del staff en el cual nosotros estamos gerenciando el proyecto. Personalmente, creo que hoy en día, más que nunca, es emocionante gerenciar proyectos, no solamente porque podemos seguir las pautas de las buenas y mejores prácticas que el PMI nos presenta a través del PMBOK, sino porque tenemos la oportunidad como gerentes y como líderes de poder marcar, de poder impactar, de poder influenciar y de poder descubrir el talento que está escondido por parte de personas y poder beneficiar a muchas personas allá afuera. Así que les invito a que puedan ustedes seguir conociendo más, a seguir creciendo, desarrollándose y nunca dejar de aprender. Éxitos.